El vídeo de hoy va a tratar de una de las tres partes básicas de la música. La música se compone de armonía, melodía y ritmo, pues vamos con la parte del ritmo. Y os voy a explicar, como parte de la serie de cómo aprender a leer partituras, los elementos directamente relacionados con el ritmo. La parte de los compases todavía no la vamos a ver y nos vamos a ceñir más en las figuras rítmicas. Como ya os he comentado en otros vídeos de la serie, el único modo de aprender a leer partituras con soltura es leyendo partituras mucho, practicando mucho la lectura de partituras. Pero este vídeo al menos os podrá servir como fuente de consulta en caso de que tengáis dudas sobre algún elemento que os encontréis en las partituras. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a continuar viendo cómo leer partituras y vamos con la parte del ritmo. Si empezamos desde los cimientos, lo primero que tenemos que tratar es el pulso. El ritmo de una canción viene determinado por su pulso. ¿Y qué es el pulso? Ya sé que la mayoría de vosotros lo sabréis, pero hay que tener en cuenta también a aquellos que no están familiarizados con todo esto. Igual que nosotros podemos escuchar los latidos del corazón o sentirlos y podemos comprobar que esos latidos suenan de forma uniforme, o si le echamos un vistazo a un reloj antiguo de los que el secundero suena, nos pasa exactamente igual. Vamos a estar escuchando un golpe constante que siempre está a la misma distancia de tiempo que el golpe anterior. En el caso del secundero, podríamos decir que ese reloj va a 60 BPM, porque son 60 latidos o pulsos por minuto. Entonces el pulso musical es exactamente igual, es como el latido de la canción, y ese latido de la canción va a definir la velocidad de la canción. Cuantos más pulsos por minuto, más velocidad tendrá la canción. Y esto nos lleva al siguiente concepto: el tempo. El tempo de la canción viene a ser la frecuencia con la que suenan estas pulsaciones. Y ese tempo puede ser lento, medio o rápido si lo miramos de la forma más básica. Y en el caso que nos atañe, que es la lectura de partituras, nos vamos a encontrar muchas más velocidades. Os dejo en pantalla las distintas velocidades que podemos encontrar en una partitura y cuál es el nombre que reciben. Como veis, como en tantas otras cosas, los nombres que figuran en la partitura para definir el tempo de las canciones son en italiano. Pero vamos, básicamente, un tempo largo es un tempo lento, un tempo allegro es un tempo rápido, pero en la mayoría de las partituras nos vamos a encontrar esta negra es igual y a un número, y ese número indicaría cuáles son los pulsos por minuto. En este caso, la negra es la figura fundamental. Cuando veamos los compases entraremos en detalle en eso. Pero vamos, a modo de ejemplo, en un compás de 4×4 habría 4 negras por compás, y la duración de esa negra sería la marcada en el tempo de la canción. Si el compás, en vez de ser de 4×4, fuera de 2×2, por ejemplo, o de 6×8, sería blanca es igual a la velocidad que decidamos, o corchea es igual a la velocidad que decidamos, de nuevo. Ahora entraremos un poquito en detalle con lo de las figuras, pero simplemente para que os hagáis a la idea. Luego, otra cosa que nos vamos a encontrar en las partituras es el accelerando y el retardando. Como veis, de nuevo en italiano, pero vamos, muy sencillo de traducir. Cuando nos encontramos esto en las partituras, simplemente hay que hacer lo que está pidiendo la propia palabra: aumentar el tempo o disminuir el tempo. Incluso algunas veces en algunas partituras nos vamos a encontrar el tempo de destino en el siguiente compás. A veces estos acelerandos o retardandos ni siquiera van totalmente definidos, porque son solo para secuencias concretas, y luego al terminar esa secuencia volvemos a recuperar el pulso normal de la canción. Nos podemos ayudar de los metrónomos para mantener el pulso. Si queréis haceros con un metrónomo, una aplicación de móvil, por ejemplo, o un metrónomo real, pero vamos, que una aplicación de móvil sería perfectamente suficiente. Hay un montón gratuitas para todas las plataformas. Bueno, volvemos entonces al concepto de figura. Nosotros vamos a coger de ejemplo, de nuevo, nuestro compás de 4×4, que es, digamos, el compás más común que encontramos en la música pop. Bueno, no solo en la música pop, sino, vamos a decir, en los estilos de música más populares, etcétera, etcétera. A partir de ese compás de 4×4 podemos hacer nuestras equivalencias. Si nosotros tenemos un pulso determinado, la figura más grande que nos encontraríamos dentro de las básicas, luego hay incluso más grandes, pero ya más adelante, sería la redonda. En un pulso uniforme, una redonda aguantaría 4 pulsos completos. Por lo tanto, cuando tocamos o cantamos una nota cuya figura es una redonda, haríamos pa, y esa sería la duración completa de la redonda. La redonda ocupa 4 pulsos de negra. En una redonda caben 2 blancas. La blanca ocupa 2 pulsos de negra. Por lo tanto, en el mismo pulso podríamos hacer esas 2 blancas. Pa, pa.
Y como nuestro pulso es de negra, cada uno de esos pulsos sería una negra. Pa, 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 pa. Entonces, si nosotros queremos combinar una blanca con dos negras, por ejemplo, haríamos pa, pa, pa. En el vídeo anterior estuvimos viendo las notas, ahora nos vamos a centrar más en las figuras. Veis que la nota redonda simplemente es un círculo y obviamente depende de la nota que sea, ese círculo va a estar colocado en una zona diferente de las líneas y espacios del pentagrama. Con las blancas y con las negras nos ha venido un nuevo elemento, que es la plica, que es esta barrita vertical que acompaña a la nota simplemente para que sepamos si se trata de una negra. Lo podemos ver visualmente perfectamente la diferencia entre una negra y una blanca, porque la diferencia es precisamente esa. En una no rellenamos con la tinta y entonces nos queda de color blanco, entre comillas, y en la otra sí lo hacemos. Antes de continuar viendo más figuras, vamos a hablar de la importancia del silencio. Tan importante es que una nota suene como que deje de sonar. La ausencia de una nota nos va a dar una parte muy importante de la música también, que son los silencios. Entonces, cuando nosotros representamos una redonda, para que suene es la representación que ya hemos visto, para que no suene tendría que ser esta otra representación. ¿Qué significa que no suene? Pues tan sencillo como que el pulso continúa y esos 4 tiempos no va a sonar nada, van a estar en silencio. Entonces, si yo tengo 2 compases y uno de ellos lleva un silencio de redonda, ese compás va a quedarse totalmente en silencio. El primero sonaría y el segundo no. Pa. Claro, con una redonda no notáis el efecto, pero si en lugar de hacerlo con una redonda lo hacemos con silencio de blanca o silencio de negra, entonces en un pequeño ejercicio de 2 compases esto se leería de la siguiente manera. Pa, 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 pa. El silencio o la nota son igual de importantes en el sentido de que nosotros, como parte de nuestra expresión musical, queremos momentos vacíos. Igual que nosotros cuando hablamos hacemos pausas, pues del mismo modo en la música necesitamos hacer silencios para enfatizar la parte que viene, para cortar de manera repentina la nota anterior. En definitiva, el silencio es parte de la música también. Pues ahora es cuando podemos juntar el concepto de notas y figuras. Como podéis ver, las notas a diferentes alturas entre los espacios y líneas del pentagrama, y con las figuras vamos indicando cómo es el ritmo de lo que queremos hacer. En este dibujo además podéis ver que la plica no siempre se coloca de la misma manera. Esto es tan sencillo como que no queremos que la línea vertical sobresalga de nuestro pentagrama. Entonces, siguiendo ese principio, al final no es tan obligatorio colocar arriba o abajo una plica, es según nos vaya conveniendo, porque a veces, porque hay varias voces en la misma partitura, tenemos una melodía en una zona de la partitura y en ese mismo pentagrama tenemos, por ejemplo, unas notas graves representadas, a lo mejor preferimos que la plica no invada la otra nota. Entonces, según nos va conviniendo y teniendo el principio de evitar o intentar evitar que las plicas sobresalgan más de lo debido, podemos elegir cómo queremos colocarlas, según nos convenga, incluso aunque la plica sobresalga del pentagrama si fuera necesario. Ahora vamos con las corcheas. La corchea dura medio pulso. Si yo tengo 8 corcheas en nuestro compás, haría pa, 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 pa. Si os fijáis, la corchea introduce un nuevo elemento, que es el corchete. El corchete es este símbolo que es diferente si nos encontramos una corchea suelta que si nos la encontramos junto a otra. Y con respecto a la plica, exactamente igual que la anterior. Y obviamente esta corchea también tiene su símbolo de silencio. Luego durante las canciones obviamente no va a ser tan sencillo, nos vamos a encontrar mezcladas todas estas figuras, ¿vale? Vamos a coger de referencia la nota La, solamente la nota La, para pensar solo en figuras y no en notas. Y os voy a solfear el ejemplo que tenemos en pantalla. La, 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 la. Por ejemplo, un matiz, he cortado más esa corchea que justo después tiene un silencio de corchea que si fuera una negra. Tenéis que entender que el pulso no es el golpe, el pulso es toda la duración completa. Entonces, una negra tiene que durar todo el intervalo del pulso. El ejemplo sería, hago 2 notas negras y ahora hago corchea, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea. La, la, la. Notáis la diferencia, ¿no? Y luego otra cosa, para hacer énfasis en la importancia del silencio, si os habéis fijado, si ese silencio de corchea nos lo encontramos justo delante en vez de detrás, nos encontramos la. Así que, por ejemplo, corchea, silencio de corchea, corchea, la,
Ahí es donde veis que cobra mucha más importancia el silencio. Ahora que lo tenemos claro, patrañas. Vamos con la siguiente figura, que sería la semicorchea. La semicorchea dura la mitad que una corchea. Por lo tanto, en cada pulso nos van a caber 4 semicorcheas. Por lo tanto, Una vez llegamos a las semicorcheas, ya empieza a ser complicado cuando estamos leyendo una partitura determinar dónde van las notas, porque cada vez se complica más. Siempre tenemos un truquito que es la subdivisión. Podemos subdividir a corcheas o subdividir a semicorcheas. De tal manera que en vez de marcar solo el pulso principal, lo que haríamos sería, para poder entender dónde va cada nota, subdividirlas, ¿vale? Y entonces me queda muchísimo más claro, como podéis ver en el ejercicio que aparece en pantalla, dónde va cada nota. Entonces voy a subdividir en semicorcheas. Vale, nosotros podríamos hacerlo a negras perfectamente, pero si subdividimos nos aseguramos que no nos equivocamos. Llega un momento en el que no lo necesitas. Escribir partituras ya no es tan necesario porque nos podemos acompañar de grabaciones. Pero hombre, siempre es práctico. Pues en lugar de subdividirlo, lo marcaría con negras, haría Si os fijáis, lo que ocurre con la semicorchea es que tiene un corchete doble. Entonces a partir de ahí podemos seguir. Si ponemos 3 corchetes en vez de 2, ya estamos hablando de fusas y caben 8 por pulso. Y si seguimos, 4 corchetes serían semifusas, 16 por pulso. Y luego ya para rizar el rizo, las garrapateas y las semigarrapateas, que son 5 y 6 corchetes, y te caben 32 o 64 por pulso. Pero vamos, pocas veces nos vamos a encontrar garrapateas y semigarrapateas en partituras. Yo creo que solo me las encontré cuando estudiaba solfeo, precisamente. Ahora viene un concepto que lo complica todo bastante a nivel de figuras, ¿vale? Que serían los tresillos. Aunque no estamos en la parte de compases, pero simplemente para intentar que comprendáis en qué consisten los tresillos. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un compás de 4x4, lo que estamos haciendo es un compás binario de subdivisión binaria. ¿Qué significa que es un compás binario? Que sería un compás de 2x4 o de 4x4, por ejemplo. Porque si fuera de 3x4 o de 6x4, como los latidos se agrupan de 3 en 3, nota fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil. A eso se le llamaría compás ternario. Pero en estos compases binarios existe la posibilidad de que exista subdivisión binaria o ternaria. ¿Qué es la subdivisión? Pues las corcheas que hay dentro de esos pulsos en subdivisión binaria serían 2 corcheas por pulso. Sin embargo, en los compases de 6x8, 9x8, que son los compases de subdivisión ternaria, nos vamos a encontrar que cuando subdividimos a corcheas, los acentos van 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Un tresillo en un compás binario nos va a permitir meter 3 pulsos en donde cabría una negra, y para eso le ponemos este simbolito, esta especie de corchete superior con el número indicando que es un tresillo. Entonces, si yo estoy en un compás binario de subdivisión binaria, por ejemplo en 4x4, y de repente quiero, el ejemplo sería ta 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 ta. Como veis, he metido con calzador una tercera corchea. Obviamente, para que la tercera corchea quepa, todas tenemos que acortarlas un poquito en duración, ¿vale? Entonces al final esto de los tresillos es meter con calzador lo que nosotros queremos sin tener que hacer un cambio de compás. Nos vamos a encontrar también quintillos, septillos, nonillos y seisillos y octillos también. Esto significa, en condiciones normales, por ejemplo, si yo quiero hacer un quintillo de semicorcheas, en un pulso tengo 4 semicorcheas, si pongo un quintillo, meto con calzador una quinta semicorchea, ¿vale? Entonces metes una quinta nota con calzador. En el caso de los seisillos igual, donde deberían caberte 4 semicorcheas, puedes meter 6 semicorcheas. Y con los septillos y los nonillos igual. Por ejemplo, un septillo podría ser que nosotros estamos en un grupo de 6 corcheas y queremos meter una séptima corchea más. Yo he de decir que este tipo de figuras, septillos, nonillos, octillos, me los suelo encontrar en solos de guitarra súper rápidos, en transcripciones de partituras, que normalmente es porque el guitarrista no ha sido tan preciso y por eso han tenido que agrupar las notas así, o bien porque era una nota que se colaba, o bien porque directamente
guitarrista que estaba improvisando o tocando esa secuencia tampoco es que estuviera midiendo mucho. Y entonces ahí es donde nos solemos encontrar este tipo de cosas. Pero ya os digo, esto es mucho más avanzado y os lo vais a encontrar muy poquitas veces. Sí que os vais a encontrar tresillos muy a menudo, sí que os vais a encontrar seisillos muy a menudo, pero el resto es más complicado. Una cosa con la que sí nos vamos a encontrar a menudo son los famosos puntillos. Un puntillo lo que te va a hacer es darte una mitad extra de duración. O sea, si una redonda duraba 4 pulsos, una redonda con puntillo te va a durar 6 pulsos. Si una negra dura 2 corcheas, pues ahora duraría 3 corcheas si le añadimos el puntillo. Y así sucesivamente, de tal manera, por ejemplo, para que os hagáis la idea, si yo una semicorchea con puntillo, la duración total sería la semicorchea y una fusa. Que sepáis que cada vez que estamos agregando un puntillo, añadimos un poquito más de duración que equivale a la mitad del valor de esa figura. Así que si una negra dura esto, si yo tengo un compás que son 2 negras con puntillo y una negra normal, tendría que ser Y luego nos vamos a encontrar en algún momento el doble puntillo, pero es muy raro que os lo encontréis en partituras modernas, la verdad. Sí que en piezas clásicas lo he visto un montón de veces, pero es más raro encontrarlo en partituras modernas. Si una figura y su puntillo, en el caso de una negra, por ejemplo, eran la duración de una negra más una corchea, todo junto, al meterle el segundo puntillo, añadimos la mitad del valor del puntillo de la figura. Entonces, en el caso de la negra sería una negra y media más un cuarto más, una negra más una corchea más una semicorchea. En el caso de la redonda, más fácil de entender porque no hay que subdividir tanto. Sería redonda más blanca, eso es una redonda con puntillo, redonda más blanca más negra, duración completa, eso sería una redonda con doble puntillo, ¿vale? Una redonda normal duraría 4, una redonda con doble puntillo duraría 7. Si bajamos a blancas, lo mismo, una blanca con doble puntillo sería la duración de una blanca más una negra más una corchea. Pero ya os digo que os lo vais a encontrar poco porque además los editores que se utilizan ahora informáticamente suelen tener problemas para escribir este tipo de figuras, así que están cayendo en desuso porque al final lo único que tienes que hacer es ligar las notas. ¿Qué es ligarlas? Pues simplemente ponemos una ligadura, ¿vale? Una ligadura de unión que se llama, porque hay otro tipo de ligadura que es la ligadura de expresión que se suele utilizar para cuando hacemos hammer-ons o slides para representar que no estamos usando la púa todo el rato, pero imagínate que lo que quieres es hacer que una nota dure la blanca y una semicorchea. Puede ser que por contexto de la melodía lo necesites. Lo único que tenemos que hacer es blanca, ligamos y esa semicorchea. Y la duración completa de la nota sería, en este caso, 2 pulsos y cuarto. Podemos incluso hacer más de una ligadura. Imaginaros, ligo mi redonda, ligo mi blanca, ligo mi negra. Pero obviamente la ligadura nos interesa cuando la duración que queremos añadir a la nota es irregular, ¿no? Imaginaros, podría darse el caso de que quisiéramos unir a una blanca una fusa. Pues ahí no hay modo alguno de representarlo con puntillos, tiene que ser con una ligadura. Ligo negra con corchea y pongo negra con puntillo, es exactamente igual. Las ligaduras de unión muchas veces se utilizan también cuando queremos unir una nota de un compás anterior con su compás siguiente. Entonces, a todos los efectos, vosotros lo que tenéis que pensar cada vez que veáis una ligadura de unión es que la nota no corta y dura el total de las figuras unidas, tal cual. ¿Y cómo diferenciarla de las ligaduras de expresión? Porque las ligaduras de unión siempre van hacia la misma nota. Incluso cuando hay varias notas en el pentagrama, hay una ligadura de unión para cada una de las notas que queremos juntar. Y en el caso de las ligaduras de expresión nos vamos a encontrar diferentes notas ligadas. Está claro que eso no puedes unir las duraciones. Al ligar diferentes notas lo que queremos es indicar que el contraste entre nota y nota es suave. En el caso de un violín, por ejemplo, que con una sola trazada de arco estamos pulsando varias notas diferentes en lugar de acompañar un golpe de arco a cada una de las notas. Simplemente para que os hicierais a la idea. Si lo que hubiera querido con este vídeo es que lo utilizarais para aprender poquito a poquito, nos hemos metido en harina en cosas que todavía es pronto para que sepáis. Pero digamos que lo he planteado así para que pudierais utilizar este vídeo como referencia a cuando os encontréis alguna de las figuras o recursos que aquí comentamos, podáis repasar qué era. Pero ya os digo que
sobre todo si lo que queremos es leer partituras. Al final no podemos empezar la casa por el tejado, no podemos pretender leer partituras súper complejas. Y como ya os dije en el vídeo anterior, existen vídeos en internet con diferentes ejercicios que se pueden utilizar para ir mejorando nuestra lectura e incluso ir mejorando nuestra escritura, con dictados musicales para que nosotros vayamos escribiendo lo que vamos escuchando. Para conseguir leer partituras con soltura hay que practicar un montón. Bueno, no nos vamos a engañar, para prácticamente cualquier cosa hay que practicar un montón. Es lo que hay. Nadie dijo que esto era fácil. Bueno, sí, alguno lo dice, pero no dicen la verdad cuando dicen que esto es fácil. Dale, sed buenos.